de bosques a pinares, cambios en la composición de los grupos funcionales de las arañas del bosque atlántico del Alto Paraná. Bien, para entrar en contexto, hablar un poco de los rasgos funcionales. Los rasgos funcionales son características morfológicas, fisiológicas, ecológicas, propias de las especies, las cuales les permiten reproducirse y sobrevivir en un lugar. Es por esto que la diversidad funcional, entiéndase como la cantidad de rasgos presentes en una comunidad o el grado de disimilitud de los rasgos entre las especies, está directamente relacionada con las características propias de la fauna que habita en un sitio, en un ecosistema. Bien, la diversidad funcional históricamente ha abordado preguntas sobre cómo influyen las especies en el funcionamiento de los ecosistemas, cómo responden las diferentes especies a los cambios en medioambientales. Sin embargo, se ha extendido a responder preguntas sobre los patrones de riqueza a diferentes escalas, ha permitido ahondar en las interacciones ecológicas y finalmente en la biología de la conservación. Hoy voy a abordar el uso de la diversidad funcional en la biología de la conservación y su relación con la respuesta de las especies frente al disturbio antrópico. Bien, en Argentina, la provincia de Misiones presenta la porción más austral del bosque atlántico. El bosque atlántico es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Esta provincia se caracteriza por una matriz forestal que está rodeada por diferentes sistemas productivos. En violeta se resaltan las áreas destinadas a plantaciones forestales y en verde con líneas gruesas se resaltan las áreas de bosque que están protegidos. Como ustedes pueden ver, hay gran cantidad de área de bosque que no está protegida y por lo tanto está sometida constantemente a la degradación y la transformación por diversos sistemas productivos. Es por esto que frente a este contexto de disturbio de los ecosistemas naturales, nos preguntamos cómo responde la comunidad de arañas frente al reemplazo del bosque nativo por plantaciones de pino. Para esto, elegimos plantaciones forestales de Pinus taeda y se seleccionaron 3 edades: plantaciones juveniles, plantaciones de edad media y plantaciones maduras que representaran un gradiente de disturbio. A lo largo del ciclo de una plantación se estabilizan algunas condiciones bióticas como la estructura de la vegetación o abióticas como la temperatura, y esto nos va a permitir saber cómo cambia el ensamble de las comunidades a lo largo de este gradiente. También elegimos áreas de bosque nativo como áreas de control. Bien, para el estudio elegimos rasgos funcionales de respuesta, que son características de las especies que les permiten permanecer en un lugar bajo las nuevas condiciones del hábitat. Estos rasgos que elegimos fueron 3 morfológicos: longitud del fémur asociado a la capacidad de la dispersión, área ocular y tamaño corporal asociados a la complejidad en la estructura vertical del hábitat. También elegimos 4 rasgos ecológicos: número de estratos que usa relacionado con la estructura del hábitat, estrategia de caza asociado al encuentro con la presa, preferencia trófica relacionado con el uso del recurso y actividad diaria asociado a la competencia. Para medir los rasgos morfológicos se tomaron fotografías de los individuos y se cuantificó la longitud de cada rasgo con el programa ImageJ. Se midieron 259 especies de arañas considerando hembras y machos. Para colectar los rasgos ecológicos se recopilaron utilizando bibliografía especializada. Una vez tuvimos la matriz de rasgos de estos 259 especies, lo que hicimos fue analizar, estimar grupos funcionales considerando las especies dominantes por un lado y las especies comunes por el otro. Y luego comparamos la composición de los grupos funcionales y la proporción de rasgos entre sitios. También estimamos la riqueza funcional en cada edad de la plantación de pino y el bosque nativo y los comparamos con análisis de varianza. Bueno, algunos de los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En el bosque nativo encontramos 8 especies, no sé si ven acá, están viendo ahí, 8 especies dominantes. Especies se agruparon en 5 grupos funcionales.
A la derecha se pueden ver las especies más abundantes del bosque nativo. Bien, respecto a la proporción de los rasgos funcionales, el bosque nativo se caracteriza por tener arañas pequeñas, con longitudes de fémures cortos, distancia ocular cercana. Respecto a las estrategias de caza de arañas, en su mayor proporción, orbiculares, cazadoras activas y tejedoras de red espacial. Respecto a la alimentación, la mayor proporción de las arañas dominantes son eurífagas, aunque también hay un pequeño porcentaje de arañas estenófagas. Tienen actividad circadiana continua, son tanto diurnas como nocturnas. Y respecto a la preferencia del estrato, usan principalmente el suelo, aunque también el suelo y la vegetación. Respecto al grupo de especies dominantes de la plantación juvenil, hay 7 especies dominantes, las cuales conformaron 4 grupos funcionales. A la derecha se resaltan las especies más abundantes de esta edad de la plantación. Si comparamos la composición de los grupos funcionales del pinar juvenil a la izquierda y el bosque nativo a la derecha, encontramos que hay un reemplazo total de especies y de los grupos funcionales. Esto quiere decir que ninguna de las especies dominantes del bosque coloniza las plantaciones juveniles y por ende se pierden grupos funcionales. Respecto a la proporción de los rasgos funcionales, en las plantaciones juveniles hay arañas principalmente grandes y medianas, las arañas pequeñas se pierden. Hay arañas con longitudes de fémures largos, distancias oculares lejanas. Respecto a la estrategia de caza, se pierden las cazadoras, las tejedoras de red espacial, y aparecen cazadoras aéreas. Se pierden también las arañas estenófagas, son 100% eurífagas. Respecto a la actividad diaria no encontramos cambios. Y en relación a la preferencia del estrato, hay arañas que usan la vegetación, el suelo y la vegetación, y también aparecen arañas que usan los troncos y la vegetación. En relación a la composición de los grupos funcionales en el pinar de Edad Media, encontramos que las 6 especies dominantes armaron 4 grupos funcionales. A la derecha tienen las especies dominantes. Comparando la composición de los grupos funcionales con el bosque nativo, aparecen especies dominantes que se resaltan con la línea roja de bosque, que reproducen los rasgos funcionales que ya les había comentado. Entonces, en este ambiente tenemos una porción de arañas pequeñas, ya no son grandes como en el pinar juvenil. Estas arañas tienen longitudes de fémures cortos, distancia ocular cercana. Respecto a la estrategia de caza, aún desaparecen las tejedoras de red espacial. Asimismo, la alimentación no desaparecen las arañas estenófagas. Tienen la actividad circadiana continua y respecto a la preferencia del estrato, hay arañas que usan la vegetación y el suelo. Finalmente, respecto a la composición de los grupos funcionales en el pinar maduro, se armaron 4 grupos funcionales. Tienen ahí las especies más abundantes. Y haciendo una comparación en la composición de estos grupos funcionales, vemos que se vuelven a perder especies y rasgos dominantes de bosque que ya habían colonizado las plantaciones de Edad Media. En la plantación de madura parece como que vuelve para atrás la comunidad. Solo se comparte un grupo funcional y una especie dominante que es Niagramopes guttatus. Respecto a la proporción de los rasgos, vemos que en las plantaciones maduras hay una proporción similar de arañas pequeñas grandes y en menor proporción arañas medianas. Los fémures son principalmente cortos, tienen una distancia ocular lejana. Respecto a la estrategia de caza, son principalmente orbiculares y cazadoras activas. Son principalmente eurífagas. El grupo de arañas especialistas no aparece aún. La actividad circadiana en mayor proporción son arañas diurnas y nocturnas, aunque aparece también un porcentaje de arañas exclusivamente diurnas. Y finalmente, a la preferencia del estrato no encontramos diferencias con el bosque. Bien, ahora voy a hablar brevemente sobre las especies comunes. Estas especies, en el bosque nativo encontramos 9 grupos funcionales. Las especies comunes, este grupo se caracteriza porque son principalmente pequeñas, pero también arañas grandes. Tienen longitudes de fémures cortos, distancias oculares cercanas.
Las estrategias de cacería que más predominan son las arañas de tejedoras de red espacial, cazadoras activas, cazadoras orbiculares y en menor proporción cazadoras aéreas. Son principalmente eurífagas de actividad continua y utilizan el suelo y la vegetación. En los pinares juveniles encontramos 14 grupos funcionales. Si comparamos la composición entre ambos grupos, vemos que se mantuvo un grupo funcional compuesto por especies compartidas, que se resalta en líneas rojas. También vemos que se mantuvo un grupo funcional compuesto, pero por especies diferentes, o sea, hay un recambio de especies, pero no de rasgos, se resalta con el círculo rojo. Y del resto de los rasgos funcionales que encontramos, vemos que hay un recambio tanto de especies como de grupos funcionales. Bien, ahora vamos a hablar de la proporción de los rasgos. En el pinar juvenil hay una mayor proporción de arañas grandes, con fémures largos y distancia ocular tanto lejana como cercana. Hay una mayor proporción de arañas cazadoras activas y aparece arañas con estas constructoras de madrigueras. Son 100% eurífagas, tienen una actividad circadiana principalmente continua, aunque aparecen especies exclusivas de la noche. También se caracterizan por tener una preferencia de estrato tanto de la vegetación como el suelo, únicamente suelo y troncos y vegetación. Respecto a las plantaciones de edad media, encontramos 9 grupos funcionales. Si comparamos los grupos funcionales respecto al bosque nativo, vemos que hay 4 especies compartidas que formaron grupos funcionales diferentes por pérdida de rasgos. ¿Esto qué quiere decir? Que por más de que hayan especies que se comparten con el bosque nativo, estas especies no se agrupan con las mismas características porque hay También vemos en los círculos que se mantienen 3 grupos funcionales compuestos por especies diferentes, o sea, hay un recambio de especies, pero no de grupos funcionales. ¿Cómo se caracterizan estos ambientes? Bueno, principalmente son especies, hay arañas de tamaños pequeños, también grandes y medianos, tienen longitudes del fémures cortos, distancias oculares cercanas. Respecto a la estrategia de caza, hay cazadoras activas, tejedoras de red orbicular y de red espacial. Aquí aparece en las especies comunes de nuevo las especies estenófagas, de actividad diaria continua y también diurna, y de preferencia al estrato de la vegetación y suelo y vegetación. Bueno, y ya para ir cerrando, estamos con las plantaciones maduras. En las plantaciones maduras encontramos 10 grupos funcionales. Si comparamos la composición, vemos que al igual que en las especies dominantes hay como un retroceso porque hay 2 especies compartidas que formaron un grupo funcional diferente por pérdida de los rasgos. Respecto a la proporción de los rasgos funcionales, vemos que hay arañas pequeñas en mayor proporción, hay arañas pequeñas y grandes, se reduce la proporción de arañas medianas, tienen fémures cortos, distancia ocular cercana. Respecto a las estrategias de caza, se recupera un poco la proporción de tejedoras orbiculares y tejedoras de red espacial. También aparecen las cazadoras aéreas de nuevo. Arañas estenófagas de actividad continua, diurna y nocturna, y con preferencia del estrato principalmente de la vegetación, suelo y vegetación, y exclusivas de suelo. Bueno, ¿qué podemos concluir de este análisis por grupos? Lo primero, en la parte de arriba vemos los grupos, la conclusión de los dominantes. Vemos que en las plantaciones juveniles no se mantuvo ningún grupo funcional. El grupo funcional de bosque, con estas letras que se detallan acá, que lo describo acá, utiliza las plantaciones desde el 6º año hasta los 15 años. Vemos que la plantación juvenil filtra todas las especies dominantes de bosque. En las plantaciones maduras tampoco vemos un escenario muy alentador porque solo se comparte un grupo funcional, y como conclusión general vemos que se pierden las arañas constructoras de red espacial y estenófagas. Como conclusión, en los grupos comunes, vemos que hay especies cazadoras aéreas comunes del bosque que aparecen hasta los 10 años de la plantación.
El grupo funcional que resalto acá presente en el bosque nativo se mantiene a lo largo del ciclo de crecimiento de la plantación, pero con algunas variables. Por ejemplo, no es 100% de actividad continua, sino es nocturno, o no es 100% de la vegetación, sino que también está en el suelo. Finalmente, 15 minutos. Gracias. Vemos que disminuye la proporción de algunos rasgos, como por ejemplo las arañas pequeñas de red espacial y estenófagas, pero a diferencia del grupo dominante, no se pierde el rasgo como tal, solo disminuye su abundancia, pero no se pierde el rasgo. Bueno, y ya para concluir todo este estudio descriptivo, hicimos un análisis cuantitativo para ver cómo cambia la riqueza funcional de las arañas debido al reemplazo del bosque por las plantaciones, y vemos que la riqueza funcional es menor en las plantaciones juveniles y similar o intermedia en las plantaciones de edad media y madura y mayor en el bosque. Esto, al igual que como lo repetí, tampoco es un escenario muy alentador, debido a que esperábamos que en las plantaciones maduras, que llevan más tiempo estabilizando sus condiciones y el recurso como tal, hubiera una riqueza funcional y una similitud en la composición de los rasgos parecida a la del bosque, y esto no está pasando, lo cual es un desafío para el trabajo en manejo de sistemas forestales que puedan ser más sustentables y más amigables con la fauna nativa, debido al grado de riesgo de extinción de las especies y de conservación de este ecosistema de bosque. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer principalmente al equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales, porque fueron parte vital en mi proyecto doctoral en la identificación de las especies, a todos los participantes y oyentes de este congreso, al CONICET, que fue mi entidad financiadora durante mi proyecto doctoral, y eso es todo. Muchas gracias por su atención.